Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Esto es Los Puntos a las IES. Hoy hablaremos de las vías legales para que los presos políticos cubanos puedan ser liberados. Para hablar sobre ese tema súper importante y dar luz sobre este asunto, hoy está con nosotros Yaxi Cires, él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. También con nosotros El González, colaborador de Diario de Cuba, jurista cubano. Y vamos a contar también con declaraciones de Ailex Marcano desde Cuba. Ella es madre del preso político Ángel Jesús Vélez, condenado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio. Ella ha recibido amenazas de seguridad del Estado, presiones, y bueno, su hijo continúa en prisión. Empezamos con Yaxis. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que existen dos grandes grupos de excarcelación anticipada. Leo, está el tipo político de excarcelación anticipada regulada como amnistía e indulto, y los tipos ordinarios o legales conocidos como libertad condicional, sustitutiva de la privación de libertad, suspensión de trabajo correccional con internamiento, suspensión de la medida de seguridad predelictiva y la licencia extrapenal. ¿De cuántos presos políticos estamos hablando que puedan beneficiarse de estas vías legales? Desde luego, estas soluciones legales o estas vías legales, como le hemos llamado desde el observatorio, pueden ser aplicables a la totalidad de los prisioneros políticos y de conciencia que hoy hay en las cárceles cubanas. Tanto a aquellos que están encarcelados en este momento a la espera de un juicio, como a aquellos, la mayoría, que ya han sido condenados. Por tanto, estamos hablando de un universo de soluciones legales donde hay unas que son, diría yo, las que pueden abarcar a la totalidad o a casi la totalidad, como es el caso de la amnistía o indulto que tú mencionabas, y hay otras soluciones que pueden ser aplicadas a casos concretos. Sin embargo, el mensaje claro es el siguiente. En primer lugar, el tema de las excarcelaciones o liberaciones es un tema de voluntad política. Aún así, queremos decirle a los familiares cuáles son las vías legales a las que pueden acudir. Y lo hemos hecho a partir desde luego, de un estudio de la propia legislación cubana. No es que estemos de acuerdo con el desarrollo legislativo que el régimen cubano da a estas figuras. No es que estemos validando o legitimando la legalidad del régimen, sino que creemos que siempre hay que aprovechar, incluso en regímenes dictatoriales como el cubano, hay que aprovechar los espacios o las vías legales que se abren. Desde luego, a nivel internacional, y eso lo sabe toda persona que ha presentado en algún momento una denuncia a una instancia internacional, siempre te preguntan si has agotado los procedimientos o vías internas. Por tanto, nosotros insistimos, es un tema de voluntad política del régimen llevar a cabo la liberación, pero aún así recordamos que existen las vías legales para que todos estén hoy mismo libres en sus casas. Gracias, Yaxis. Volveremos contigo a lo largo del programa. Edel, desde tu experiencia como juez, ¿cómo son propuestas, evaluadas y decididas las formas de excarcelación en estos casos? Naturalmente, todas las personas que tienen interés en un resultado de libertad de una persona que esté recluida en prisión puede pedir cualquiera de los beneficios de excarcelación que está, en este caso, mencionando Yaxis y que usted ha iniciado el programa. Esto quiere decir de que cualquier familiar, cualquier allegado, cualquier organización, cualquier institución, incluso que no sea cubana, porque la ley no distingue en esa cuestión, puede interceder a favor de este tipo de libertades que se han expresado. Lo normal, lo que debe ocurrir en cualquier tipo de sociedad es que el propio sistema de justicia penal, de oficio, declare la libertad de todas estas personas atendiendo a diferentes criterios. En primer lugar, cuando no hay delito, la inexistencia de un delito, eso implica que los que estén en prisión provisional sean puestos en libertad.
que no sean llevados a juicio, que el fiscal retire la acusación en el medio de los juicios, que el tribunal dicte una sentencia, en vez de condenatoria, una sentencia absolutoria. Y en segundo lugar, cuando ya está preso, que ya está con una sentencia firme, que se han agotado todos los recursos, que llegados los momentos procesales, en este caso los términos que el propio Código Penal y la nueva Ley de Ejecución Penal establece, el sistema penitenciario pues ponga estos asuntos y a través de las diferentes variantes en manos de los jueces, en este caso de la Sala Segunda de lo penal y de ejecución de cada tribunal provincial, para que evalúe y decida. Es muy fácil el mecanismo, solamente lo que decía Yaxi es que cuando hay intereses políticos, el control de todo este tipo de decisiones, tanto en la fase investigativa como en la fase del juicio oral, por supuesto, está precedida por una evaluación de los órganos de la seguridad del Estado que atienden, en este caso, al conjunto de presos que ellos catalogan como disidentes, opositores, contrarrevolucionarios, personas subversivas a Cuba. Y lo que decía Yaxi es muy importante. Para poder accionar, incluso en sede internacional, ya sea ante la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es siempre una pregunta que es recurrente, si los familiares, las personas, el propio preso en Cuba ha instado cualquiera de las 8 vías que en este caso está manejando Diario Cuba y que está manejando el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Edel, antes de volver con Yaxi, ¿quiénes pueden solicitar estas vías de liberación? El preso, la familia, todas tienen las mismas formas de solicitarse. ¿Cómo va ese tema? Usted decía que había 2 grandes grupos. Las acciones políticas, que estamos hablando de indulto, que estamos hablando de amnistía, la amnistía es una ley. Por tanto, en el caso concreto de Cuba, cualquiera persona que intente activar este mecanismo ante la Asamblea Nacional, que es una persona simple, por ejemplo, un conjunto de madres, las madres de los presos del 11J, si se unen y empiezan a recabar firmas y llegan a obtener 10.000 firmas, pueden presentar la solicitud de ley de amnistía ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. En virtud, por ejemplo, del artículo 61 de la Constitución, que es el derecho de petición, si un conjunto de madres, un conjunto de organizaciones o de instituciones que estén sensibilizadas con el caso de estos presos, le proponen al presidente de la República que dicte un decreto presidencial y que excarcele por el concepto de indulto a todas aquellas personas que ya están condenadas, perfecto. También sería una vía de excarcelación. Y a los fiscales directamente se le pueden presentar escritos para que, en este caso, activen los mecanismos de libertad condicional ordinaria, de sustitutiva de la privación de libertad, de licencia extrapenal cuando se trata de personas enfermas, o directamente también lo pueden presentar a las salas cuando ninguna de estas instituciones, de manera oficiosa, es decir, por la propia iniciativa de justicia que estos deben de tener, así lo hagan, pues entonces los familiares pueden perfectamente activar estos mecanismos. Que la decisión sea en un primer momento, vamos a llamarle, no del todo positiva, no de acuerdo a como nosotros deseamos que sea, que es el deber ser de cualquier tipo de sistema de justicia democrático, pero la insistencia en pedir una, incluso otra vez, y de agotar estos mecanismos legales internos, como dice Yaxi, es no solamente viable, sino también estratégico para poder exponer al sistema de que no desea en ninguna de las variantes legales excarcelar. Muchísimas gracias, Edel. Es importante hacer presión, saber los derechos, ejercerlos. Volvemos con Yaxis. Hay antecedentes de excarcelación. Están los presos de la Primavera Negra, se habló con el gobierno de España, los presos políticos nicaragüenses, se negoció con Estados Unidos. ¿Cómo ves la posibilidad de que algo así pueda ocurrir con los actuales presos políticos cubanos? La existencia de presos políticos en Cuba, que por cierto no solamente son desde el 11J, sino que ya antes del 11J habían casi 150 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas. Pero este asunto, desde luego, está sobre la mesa en cualquier conversación de sujetos internacionales con el régimen cubano. De hecho, en algún momento algún diplomático ha dicho que resulta ser un gran escollo en esas relaciones. Por tanto, en primer lugar, creo que ese es un tema que tiene que estar presente. Ahora, el peligro es que esto se abarque como única opción sobre la mesa y no se le exija al régimen, por ejemplo, modificaciones legales, cambios políticos estructurales, sustanciales,
que permitan, o mejor dicho, que impidan que otros cubanos nuevamente puedan caer en la cárcel por ejercer sus derechos humanos. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de justicia, incluso es bueno que este tema sea objeto de relaciones y negociaciones bilaterales. Pero si solamente se basa en que el régimen cubano libera y después le hacen favores políticos y económicos al régimen cubano y no se le exigen unos cambios políticos profundos, pues entonces queda abierta la puerta para que ellos sigan después encarcelando gente como método posterior de chantaje para obtener beneficios. Con esta o desde esta perspectiva lo vemos. Hay que exigir cambios profundos y estructurales. Y por otro lado, hay que decir que si bien las excarcelaciones logradas en estos procesos, tanto de Nicaragua y también del Grupo Los 75 que tú mencionabas, que fue por medio de una licencia extrapenal, que fue la figura jurídica que aplicaron en ese caso, si bien eso soluciona ese drama humano de lo que significa estar en la cárcel, lo que eso significa para esas personas y para su familia. Recordemos que también ha implicado la expulsión de su propio país y ha implicado, por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses, la privación de su nacionalidad como nicaragüense. Entonces, no solamente hay que atender a las exigencias políticas y jurídicas a futuro, las sustanciales, sino también a las propias condiciones de la excarcelación. En este sentido, coincidimos con el ex nuncio apostólico en Cuba, enviado por el Papa ahora recientemente, el cardenal Beniamino Estela, cuando dijo que deseaban que fueran liberados para que fueran para sus casas. Y eso es lo justo, y que después ellos en su total libertad decidan dónde quieren permanecer, pero en ningún caso aceptar la privación de la residencia o del derecho a vivir en su propio país. Me parece súper interesante lo que dices porque la excarcelación masiva pues, es una buena noticia, obviamente, a nivel humanitario, ¿no? Hay gente inocente que se va para su casa, pero también puede ser un revés para la democracia, ¿no? Que si se ve desde el punto de vista que que el gobierno se libera de gente crítica, ¿no? Que lo saquen del país, etcétera. ¿Podría hacer una precisión con respecto a eso? Sí, sí, claro. Sí, nosotros creemos que la vida y la libertad no puede estar en función de la democracia. Lo que creemos es que la solución para ese dilema que algunos entienden que existe es que hay que llevar estas exigencias de manera paralela y hay que garantizar estos derechos a que ellos puedan elegir libremente dónde vivir. Ahora, es decir, yo no interpreto el dilema, pero si alguien lo interpreta, desde luego que yo priorizaría la libertad de la persona humana. Sí, la parte humanitaria, ¿no? Que salgan de la cárcel los que están en prisión ahora mismo. ¿Ya existe algún tipo de indicio en los últimos meses por parte del gobierno cubano que aplique alguna excarcelación de presos ahora mismo, o sea, en estos momentos? Bueno, siguiendo la trayectoria del propio régimen cubano, el indicio que hay es que pareciera que están conversando con gobiernos, específicamente con Estados Unidos. Y resulta que, por ejemplo, como sucedió en el caso de la excarcelación de los 75, estos mecanismos o estos hechos de excarcelar presos casi siempre se dan en el marco de conversaciones con otros estados, precisamente o lamentablemente para obtener beneficios en determinadas negociaciones o para comenzar a mejorar su imagen internacional. Por tanto, el indicio que hay, más allá de las conocidas bolas, porque en estos días hay muchas bolas, de hecho, alguien dijo que en esta semana iba
iban a ocurrir ya las excarcelaciones. Más allá de eso, el indicio fundamental es el hecho de que hay aparentemente conversaciones bilaterales con Estados Unidos y con Europa. Así que ese es más allá de eso, el indicio que hay. Ahora, yo creo que en la vida y en la política uno puede estar como espectador o como sujeto pasivo. El mensaje que quiero transmitir, y por eso digo esto, es que la sociedad civil, los familiares, el exilio, no pueden sentarse a esperar por la voluntad política del régimen o porque eso sea resultado de una conversación o diálogo. No puede esperar eso, ni siquiera dejar de poner las exigencias y condiciones, sino que hay que ser proactivo en esto, no creer en bolas, seguir exigiendo la liberación de los prisioneros políticos, porque de lo contrario o no los liberan o demoran el proceso hasta que cree el régimen que ha obtenido las mejores condiciones que les hará a ellos liberar a estas personas que están injustamente presas. Edel, de forma técnica, y aquí hablando desde tu experiencia, ¿qué consejos le das a la familia, a las personas que estén pasando por esta situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los niveles de desconfianza en la institucionalidad, sobre todo en el sistema judicial, en el sistema penitenciario y toda la estructura de policía es alto dentro de la población cubana en sentido general y mucho más alto cuando aquellas personas han sido juzgados y condenados por intereses políticos, por el ejercicio del derecho político como el de la manifestación y otros tipos de derechos, libertad de expresión. Pero, como decía Jackson, y me uno a su mensaje, a su llamamiento, hay que ser proactivo, hay que ser insistente, hay que ser desgastantes con los mecanismos legales que están, porque realmente es lo que tenemos hoy objetivamente a la mano. Y yo soy del criterio de que aun cuando el sistema judicial muchas veces no reacciona de la manera que queremos, desde el punto de vista estadístico, si todos los familiares o todas las personas que tienen interés en excarcelar a presos políticos empiezan a agotar los mecanismos, hay un proceso de análisis interno dentro del país, porque vamos a llamarle así, estarían resolviendo muchas peticiones a la misma vez. Y no es que nosotros querramos que se explote o se colapse el sistema judicial, es que realmente hay más de 1000 personas que están en situaciones de desventaja, de discriminación, de encierro y que están pasándola privadas de libertad muy mal. Y por consiguiente, este propio fenómeno de colapsar a través de diferentes vías de petición no es culpa de la sociedad, es culpa del mal manejo de la política penal y penitenciaria desde el principio y sobre todo después del 11 de julio. Entonces, nombrar un abogado es esencial para que las personas saquen la cuenta de cuánto tiempo lleva en prisión, cuáles son los derechos que están vigentes a la luz de la nueva ley de ejecución penal, ante qué tribunal provincial deberían pedir, cómo accionar ante el fiscal y cómo accionar ante el sistema penitenciario. Eso sería una opción, pero nada opta para que cualquier persona dentro de su casa, con un papelito sin ningún tipo de formalidad, diga yo, madre de el preso tal, fue juzgado y condenado a tanto de privación de libertad en tal fecha y ha cumplido no sé cuánto. Por tanto, necesito que el sistema penitenciario evalúe la libertad anticipada en las diferentes variantes que recoge la legislación. Lo presenta ante un tribunal provincial y ese tribunal provincial está entonces obligado a darle respuesta. ¿Qué pasaría? Que el tribunal provincial le pide, en este caso, criterios a los sistemas penitenciarios, sobre todo a donde ellos están cumpliendo la condena, y estos emiten un criterio, un dictamen que puede ser favorable y desfavorable. Y en esos propios escritos también sería bueno, ¿no? Argumentar todas las consecuencias, todo el daño humano, familiar que ha causado esa privación de libertad, para que además se tengan otros elementos valorativos por el juez. Nosotros sabemos que el proceso incluso de excarcelación en los asuntos políticos también están sujetos a control por los órganos de la seguridad del Estado,
porque el control no se agota hasta que esta persona no cumpla el último día de prisión. Pero hay riñas dentro del sistema. Yo me acuerdo cuando yo era presidente del Tribunal Provincial que yo muchas veces tuve discusiones muy fuertes con el sistema carcerario porque no elevaban a los tribunales las peticiones de libertad que le correspondían a los presos, y era porque obedecían a un grupo importante de instrucciones y de políticas que para nada tienen que ver con lo que establece el legislador en el Código Penal y en la Ley de Ejecución Penal. Entonces, no me quedaba como otra alternativa que decirle al familiar: oye, activa usted el mecanismo, porque si vas a, como dice Jaxi, si vas a esperar porque el propio gobierno reaccione, y ellos se van a sentir cómodos y la persona va a cumplir en prisión la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso me uno en este caso a este llamamiento que está haciendo Jaxi. Gracias, Edel. Pasamos a declaraciones desde Cuba. Ailex Marcano, estamos en contacto con ella. Recordemos que es madre del preso político Ángel Jesús Vélez. Está condenado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio. Queremos que nos hable, Ailex, del proceso judicial en el que está sumido su hijo. Considero que el proceso judicial contra mi hijo, desde su arresto en la casa, que fue un secuestro totalmente arbitrario, todo este proceso ha sido violado desde el principio, ya que nosotros como ciudadanos de este país no contamos con el debido proceso, no tenemos derecho, no tenemos un órgano gubernamental que nos represente, ya que a pesar de que los abogados se manifestaron en los juicios, en este caso en el juicio de mi hijo, la abogada que defendió el caso de mi hijo hizo una defensa magistral, pero todo por gusto, no valió la pena, porque está más que demostrado que todo fue un circo, todo fue una farsa desde el principio hasta la actualidad. Todo está dirigido por la seguridad del Estado, policía política que responde a los intereses del Partido Comunista de Cuba y del gobierno totalitario y dictatorial de los Castro. Considero que nosotros los cubanos somos y vivimos como esclavos, pisoteados todo el tiempo, no tenemos derechos, o sea, en Cuba se violan todos los derechos que cualquier ser humano en cualquier país del mundo pueda tener. En este país no existe, al contrario, en este país los derechos humanos son considerados contrarrevolucionarios toda aquella persona que defienda los derechos humanos. En este caso, yo como madre que defiendo y pido, abogo por la libertad de mi hijo todo el tiempo, he sido sitiada, he sido vigilada, he estado secuestrada prácticamente en mi casa porque me he encontrado en total vigilancia. Se me impide ir a misa, se me impide ir a la iglesia, he sufrido de arrestos arbitrarios donde se me han hecho interrogatorios amenazantes, torturadores, ya que emplean términos y palabras que psicológicamente tratan de coaccionarme, de presionarme para que yo deje de denunciar, de defender y de luchar frontalmente por la libertad de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. En Cuba, como anteriormente dije, no existe el debido proceso, se violan todos los derechos humanos, no existen leyes que protejan al ciudadano como tal, la Constitución defiende los intereses del gobierno, no representa al pueblo de forma general. En el caso de mi hijo, continúa siendo una arbitrariedad, ya que ha sido revocado luego de estar en reglas mínimas
por el tiempo de sentencia que se le impuso en el juicio. Luego se hizo un segundo juicio de apelación, también apelé al órgano supremo y todo fue desestimado. O sea, mi hijo continúa cumpliendo su sentencia de 6 años de privación de libertad bajo los delitos de desorden público y atentado, sin pruebas evidentes, sin justificación, sin testigo, porque el testigo llevado por la fiscalía era del Minin y él no reconoció a mi hijo, ni siquiera tiene pruebas contra él. Considero que en Cuba se violan todos los derechos, así como el debido proceso. Ahí tuvimos declaraciones de Ailex desde Cuba. Yaxis, ya antes de terminar, quiero preguntarte por casos como, por ejemplo, el de José Daniel Ferrer, que ha dejado claro que él no va a aceptar el exilio a cambio de su excarcelación. O sea, ¿qué pudiera suceder en estos casos y qué ha sucedido históricamente con presos políticos, presos de conciencia, ¿no?, que no aceptan este tipo de canje? Bueno, el régimen cubano lo que intentará es que se vaya del país, porque eso se inserta en una estrategia que hemos denunciado recientemente desde el observatorio de vaciar al país de cualquier tipo de oposición y de activismo en el ámbito de la sociedad civil, por 2 razones. Uno, para que no haya soluciones políticas o alternativas políticas a la situación que vive el país. Y 2, porque quieren ser ellos los únicos interlocutores, por ejemplo, en un eventual proceso de conversaciones con la Unión Europea o con Estados Unidos. Entonces, claro, querer votar o que José Daniel Ferrer y otros presos políticos se vayan del país es una de las prioridades del régimen. En ese caso, además de la firme voluntad de personas como José Daniel Ferrer, también va a ser importante que aquellas personas que tienen algún tipo de interlocución con el régimen cubano no acepten de ninguna manera que los presos políticos tengan que escoger entre o seguir en la cárcel o marcharse del país. Reitero, el propio cardenal Estela lo decía, para sus casas, que vayan para sus casas. Ahora, si no hay una presión internacional, si no hay una firmeza en los interlocutores del régimen cubano, si nosotros aceptamos tranquilamente esas condiciones, desde luego que ellos van a seguir insistiendo y demorarán la salida de algunos, por ejemplo, de aquellos que opten por quedarse en el país. Por tanto, hay que ser firme en esa exigencia. Recordemos que en Diario de Cuba hay publicados 2 textos sobre este tema para que puedas activar estas vías. Uno muy extenso, 8 vías legales por las que los presos políticos cubanos pueden ser liberados, que el mundo y la isla deben conocer. Lo vemos en pantalla. También tenemos otro artículo relacionado, cubano, si tienes un familiar condenado a 3 años de cárcel por el 11J, puedes reclamar su libertad anticipada. Muchísimas gracias, Yaxis, Cedel y también, bueno, a Ailex Marcano, que la tuvimos conectada desde Cuba. Gracias por estar con nosotros y dar luz a estas vías legales que deben estar claras para todas las personas que estén viviendo esta situación en Cuba. Nos mantenemos en contacto.